Gloria al Señor, paz de Cristo. Hoy estamos otra vez más en un servicio glorioso de parte de Dios y hoy vamos a hablar de algo muy controversial que se ha hablado entre las iglesias y entre los evangélicos, algo que ha sido razón de mucha separación y de mucho desacuerdo entre todos, pero vamos a ver en esta tarde qué es lo que la Biblia habla acerca de esto que es de mucha confusión para mucha gente, pero el título es este: ¿se puede perder la salvación? Amén. Vamos nosotros a ver hoy en esta tarde a través, como siempre, de la palabra de Dios, y vamos nosotros a dejar, ¿verdad? Todos los que van a estar escuchando esto a través del internet, a través de los que están aquí presentes, van a dejar ustedes que sea Dios, el Espíritu Santo, el que los lleve a ver estas verdades. Yo ahorita voy a mostrar todo lo que Dios me ha puesto en el corazón para mostrar, de acuerdo a las Escrituras, si es pues que alguien puede perder una salvación, algo que ya Dios dio. Sí, porque unos dicen sí y otros dicen no. Pero hoy en esta tarde, lo repito, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos muestre. Y al final ustedes van a tener la conclusión basado en lo que Dios les va a hablar y lo que Dios les va a mostrar. ¿Sí? Entonces repito el título: ¿se puede perder la salvación? La respuesta es sí o no. ¿Cuál es? Vamos a ver qué es lo que está escrito. Vamos a ver que hay muchas cosas, muchos misterios, donde hoy vamos a estar viendo cuál es la gran verdad, una cosa con la otra, si se pierde, no se pierde, la gente impía, los que creen, los que ya creen, los que van al cielo, los que nunca creyeron. Hoy vamos a ver en esta tarde donde el Señor nos va a mostrar, oigan bien, que escrito está desde el principio y escrito está en el final de la Biblia acerca del libro, ¿verdad? Porque se habla de un libro donde se escribe: escríbeme en el libro de la vida, ¿verdad? O ponme, escríbeme en los cielos, dicen muchos. Pero en esta tarde, oigan bien, esto va a estar muy interesante y muy poderoso. Vamos a ver nosotros, para empezar, lo repito, que todo esto viene siendo algo que Dios muestra desde un principio y lo muestra hasta el final del libro también. Vayan conmigo a ver el primero, que es en Génesis 2:9. Amén. El libro de Génesis, el principio de todo. Y vamos a ver algo bien interesante en Génesis 2:9. Gloria sea al Señor. Aleluya. Cómo estas cosas que vamos a ver tienen que ver siempre con el plan de Dios, con lo que Dios dice, con lo que Dios muestra, con lo que Dios advierte. Siempre va a ser así, porque todo está escrito. No hay nada que vamos nosotros a destapar algo nuevo donde nadie lo haya visto. Todo lo que está aquí ya está escrito. Está el principio, está el final. Pero fíjense bien cómo vamos a ver esto, ¿eh? Preparen bien su mente, su corazón y todo, porque esto solamente lo van a poder recibir todos aquellos que ya tienen un oído preparado para recibir. Como dice el Señor: el que tenga oído para oír, oiga. ¿Sí? Oigan bien. Dije Génesis 2:9. Dice ahí: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Amén. Dice: y bueno para comer. Oigan bien los detalles de estos árboles. Dice: también el árbol de la vida en medio del huerto. Ese es un árbol, ¿verdad? Y luego dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es otro árbol. Estamos viendo una simbología de cosas que Dios pone. ¿Árbol de qué? De vida. Ese es uno, y en eso nos vamos a enfocar, porque el árbol de la ciencia y del bien ya sabemos que de ese ya comieron, o comieron nuestros antepasados, que fue Adán.
Ahora, vamos nosotros a empezar a ver qué es en realidad o a qué se refiere el Señor de este árbol de vida, ¿sí? Porque ese árbol de vida es aquel árbol donde consiste toda la sabiduría de Dios. Porque todos buscan una vida eterna, una vida que no cabe, una vida que no termine. Pero esta vida solamente la tenemos en el Señor, los que hemos recibido a Dios. Vean cómo vamos a ver esto por partes. El Señor dijo que hizo dos árboles, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Ahora, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso ellos, había dicho él, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, dice en 3:22 de Génesis. Es como uno de nosotros, dice, sabiendo el bien y el mal, dice, ahora pues, que no alargue su mano, dice ahí, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Escuchen esa parte ahí. ¿Qué es lo que iba a pasar si comían del árbol de la vida? Iban a ser eternos, ¿sí o no? Basado en lo que dice Dios. Ahora, ese árbol de vida viene exclusivamente a ser la sabiduría que Dios les da a las personas en la verdad de Él, en los deseos, en la salvación, en lo que Él quiere. Esa es la verdadera vida, la verdadera sabiduría que Dios te da. Ahora, para entenderlo mejor, vamos a ver Proverbios 3:13. Oigan bien, porque con esto se entiende de una vez por todas quiénes desean vivir para siempre, pero a qué forma y a costas de qué, creyendo en qué y viviendo con quién. ¿Ok? El Señor dijo y lo paró a Adán y a Eva y dijo, mejor sea que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre, dando a entender que estas cosas de las cuales vamos a hablar ahorita en Proverbios 3:13, busquen Proverbios 3:13 y digan amén cuando lo hayan, porque esto va a ser la clave o el misterio revelado que Dios nos va a dar en esta tarde para poder entender este árbol de la vida. Ok, nosotros vamos a vivir, o toda la gente más bien vive, pero hay una vida eterna que está exclusivamente en Dios, y Dios la da, la vida eterna, a través de Jesús. Ahora, de ahí hay que ver cuáles se van a sostener en una vida y cuáles nunca, y se van a volver e inclusive atrás y van a perder esa vida eterna. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para poder entender pues si se puede perder la salvación o no, porque mucha gente declara que no y otros declaran que sí, pero lo que está escrito nos va a sacar a todos de dudas hoy en esta tarde. Miren, Proverbios, ¿qué dije? 3:13. Fíjense bien estas declaraciones que hace en el libro de los Proverbios. Primero viene diciendo él, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Una sabiduría, y lo digo yo, que es exclusivamente de Dios. Nunca se refiere a una inteligencia o sabiduría terrenal, porque eso está declarado que la sabiduría terrenal es que diabólica. Amén. Vamos siguiendo adelante. Dice en el 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oigan bien lo que va recibiendo. Dice, porque su ganancia es mejor que ganancia de plata. Ya se está refiriendo a cosas no de este mundo, no materiales, sino divinas. Oigan bien. Y sus frutos más que el oro fino. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Está hablando, oigan bien, de la sabiduría, una sabiduría que solamente Dios da. Ahora sigue diciendo, oigan bien los beneficios. Largura de días está en su mano derecha, es aquel que recibe, lo digo yo, la sabiduría. Y luego dice, en su mano izquierda riquezas y honra. Todo eso viene a ser una persona que tiene vida eterna, una persona que va en santidad caminando con Dios. Dice, sus caminos son caminos deleitosos, dice, y todas sus veredas paz. Oigan bien, y pongan atención en el 18, con relación al árbol de vida. Dice, ella es árbol de vida. Ahora dice, ¿para quién es esto? A los que de ella echan mano. ¿Sí?
¿Está claro eso o no? Dice abajo, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora, es necesario retener una vida en santidad, en obediencia con Dios, para no perder irte al cielo. Amén. Porque eso dice aquí. Eso está aclarando lo que Dios paró y que después iba a dar exclusivamente a los que le dieran el corazón al Señor, que es el árbol de vida, la vida eterna. Por eso vean todo esto. De aquí es donde se puede entender qué es la vida eterna y cómo es y de qué manera y para quién es y de qué manera trabaja. Más adelante vamos a ver los argumentos de muchos cristianos donde dicen que hemos sido sellados y que no podemos ser desellados otra vez a manera de nada. Pero hay que entender lo que viene escribiendo el Señor, lo que viene diciendo con relación a por qué paró a Adán y a Eva de no tomar del árbol de la vida, porque dice que iban a ser ¿qué? Eternos para siempre, o sea que no se iban a perder nunca. Pero en la sabiduría y en el poder de Dios lleva todo en orden. Y después aquí nos enseña a nosotros cuál es. En el 18 dice, ella es el árbol de vida. ¿Cuál es ella? La sabiduría que Dios pone en cada quien cuando uno lo recibe. Es ahí donde está la unión de cómo tú sabes si vas hacia el cielo o cómo tú aceptas al Señor y te vuelves un apóstata y no vas a ningún cielo. Sí, porque no es nomás de aceptar y creer, sino es de caminar también con santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, ¿cierto? Por eso vean qué claro está esto. De aquí podemos nosotros entender que en el 18, lo voy a repetir porque aquí es donde está todo puesto muy tremendamente. Dice, ella, la sabiduría, dice, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y luego no solamente eso, sino que asegura y dice, y bienaventurados son los que la retienen, o sea, los que se quedan con esa sabiduría, con ese conocimiento, con ese temor de Dios. Por eso ellos, bienaventurados, porque ya se sabe que tienen vida eterna. Ahora, vamos a ver muchas partes, muchos lugares donde dicen cosas. Miren, en el caso de Romanos 11:33, buscan Romanos 11:33, vamos a ver todo lo que tiene que ver, gloria sea al Señor, con esto que mucha gente dice, no se pierden, haga lo que haga, Dios ya pagó, usted es sano una vez, salvo una vez y salvo para siempre. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, porque Dios no va a dejar ningún justo desamparado, ¿cierto? Vamos a ver, dije Romanos 11:33, digan amén cuando lo hayan. Romanos 11:33, amén. Dice así, mucha gente va a poner su conocimiento. Es que el error más grande de los cristianos es este, que cuando están en un cuerpo de pecado, aunque ya hayan conocido de Dios, ellos quieren aplicar su conocimiento humano contra la deidad y el poder de Dios, que no es lo mismo. La sabiduría de Dios, la inteligencia y el poder, nadie puede eso, llevarlo a la misma manera. Eso es inaccesible. No se puede comparar mi forma de ver con la forma de ver de Dios. Por eso vamos a leer aquí. Vamos a leer 11:33 de Romanos. Fíjense bien lo que dice de lo que es Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia, ¿de quién? De Dios. Oigan bien lo que sigue diciendo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede, aunque desee, aunque quiera procurar entender sus juicios, no puede, e inescrutables sus caminos. Nadie puede, sin la guía de Dios, saber cuáles son los caminos del propio Dios. Por eso cuando la gente dice, no, es que nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a estar allá, vamos a ver parientes, vamos a ver al niño, vamos a ver allá, y ellos empiezan con un evangelio humano, carnal, que piensan que es aplicable a las verdades de Dios cuando no es así. Por eso Dios dice todo esto. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, y empieza a decir que es imposible
En otras palabras, que los hombres con su conocimiento deseen meterse y destapar misterios ellos mismos que Dios tiene guardado solamente a los que Él les quiere dar. ¿Sí me entienden? Dice en el 34, gloria sea al Señor. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿A quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Luego dice, porque de Él y para Él, y porque de Él y por Él y para Él, dice así, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Nadie puede, por muy estudioso que sea en la Biblia, decir si no está escrito lo que va a pasar, o lo que Dios no va a hacer o va a hacer, a menos que Dios se lo revele y esté escrito en la Biblia. Por eso la gente tiene esa tendencia a decir, es que en la salvación no se pierde, dicen ellos. Pero vamos a ver, lo repito, ¿qué dice la Escritura? Ahora, ¿ustedes creen que si la salvación no se perdiera o no fuera causa de riesgo para una persona en Cristo Jesús, volverse atrás, si no existiera ese riesgo, toda la gente lo dijera en la Biblia, toda la gente lo advirtiera, los profetas, el Señor, el Espíritu Santo hablara? Vamos a ver un ejemplo más viejo todavía atrás y vayan hasta Éxodo 32:30, ¿sí? Esto es algo que aconteció y mucha gente lo conoce. Éxodo 32:30. Fíjense bien lo que aconteció aquí. Después de que el Señor les había dicho más atrás, en Éxodo 31:13 les dice Él, ¿cómo les dice? Les dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Claro que estamos hablando de un pacto viejo, del sábado, pero en lo que sí estamos de acuerdo, y hasta hoy en día se lleva a cabo, de que solamente Dios es el que nos santifica. Amén a eso. Después de que Él les dice eso, ¿qué hace el pueblo de Israel? Leamos en Éxodo, ahora sí, 32:30. Dice, aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, les dijo al pueblo de Israel. Dice, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. O sea que el Señor estaba muy disgustado por lo que había hecho el pueblo de Israel, y nosotros sabemos cuál fue el pecado tan grande que hicieron. No que hayan fallado en sus deseos de la carne, en haber hecho algo desagradable, no, sino que hicieron un becerro de oro, se hicieron de otros dioses, algo muy fuerte, que Dios es un Dios celoso. Ahora, Dios estaba de cierto modo alterado. Dice en el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo, dice él, ha cometido un gran pecado, le dijo Moisés a Jehová. Dice, porque se hicieron dioses de oro. ¿Sí te fijas? Una cosa es el pecado que mora en nosotros, donde dice Dios que, o el apóstol Pablo, que moramos en un cuerpo de pecado, pero ya cuando tú vas y adoras otros dioses, es algo más desagradable. Dice en el 32, que perdones ahora su pecado. Hoy lo que va a hacer Moisés. O sea, Moisés sabe el grado de pecado que cometió el pueblo de Israel, sí, pero fíjate cómo se ofrece él a dar su vida por este pueblo rebelde y duro de frente. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, ¿verdad? Que lo borre, réame ahora de tu libro que has escrito. La palabra réame o reame quiere decir que lo borre, donde ya lo tenía él escrito en el libro de la vida a Moisés. ¿Por qué dijo eso Moisés? O sea, si no tenía ningún hecho eso, para probar que él estaba arrepentido y que quería que salvaran al pueblo, nunca lo hubiera dicho si no existiera eso. Por eso en el 33 le dice dice el 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, dice el Señor, ¿verdad? A este raeré yo de mi libro. Entonces lo vemos desde antes que Moisés interfiere, ofreciéndose el que lo quiten de la bendición eterna con tal de que salven al pueblo. Fíjense bien, eso es lo que hizo Moisés. Por eso el Señor dice, no,
el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice Jehová. Por eso, si Dios es el mismo, alguien va a decir, no, pero en Cristo Jesús tenemos un abogado para con Dios, ¿sí? Pero hay que ver más adelante y les voy a enseñar después de qué manera trabaja el abogado para con nosotros, o de qué manera interfiere el Señor con nosotros. Por eso dice Jehová, ¿no? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pues esto está muy tremendo. Dice en el 34, ve pues ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, ahí viene el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado, dice el Señor. Por eso mucha gente hace cosas y siguen haciendo, pero no les ha llegado el día donde el Señor viene un día del castigo para cada uno de los que andan mal, pero ellos dicen, no ha pasado nada, pero ellos no saben qué día Dios ya les tiene para que les venga cierto tipo de mal ahí, porque Él dice que el que pecare contra mí, a este raeré, yo borraré de mi libro, dice el Señor. Dice el 35, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo de cómo Moisés quiere interceder por este pueblo, pero la verdad que no se puede, porque ya el Señor sabía, ya el Señor los veía y dijo, no, yo lo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso mucha gente tiene que entender que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Así es como trabaja esto. Y aquí no vengan con que no, porque el Señor dijo, el Señor... Pues sí, pero hay que ver todo, no hay que ver segmentos de algo para poder tener esos argumentos tan seguros. Vamos a ver Ezequiel, el libro de Ezequiel 18:20, y vamos a ver el acto de dos personas, de dos tipos de personas, que son el impío y el justo, ¿sí? Ezequiel 18:20. Ahí nosotros vamos a ver cómo el Señor vuelve a repetir algo muy similar, pero ya lo vuelve a poner con otras características, donde las personas van a ver de la manera que ellos actúan lo que van a recibir, y de la manera que ellos creen también, y o sea, todo va a tener un pago basado en lo que ellos van a hacer, porque ese es el libre albedrío del cual Dios permite que toda la gente lo tenga todavía. Dice Ezequiel 18:20, oigan bien. Dice y repite el Señor, el alma que pecare, esa morirá otra vez, ¿sí? Luego dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, está muy claro que nadie va a pagar los platos rotos de nadie, porque todas las personas tienen un corazón diferente, formado de una manera que ellos tienen, aunque sean familiares, la oportunidad de creer en Dios o de ignorar a Dios. Por eso no habla de personas, sino más de formas de ser, de caracteres y de pensamientos. Dice, la justicia del justo sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego lo explica mejor en el 21. Oigan bien como dice aquí. Dice, más el impío, aquí está una persona que se dice ser un impío, es alguien que totalmente no cree nada, no le importa, pero vean lo que él dice acerca de él. Si se apartare de todos sus pecados que hizo, oigan ahí, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Sí? Ese impío ya fue una persona que fue cambiada, transformada, porque empezó a andar, a vivir y a creer a Dios. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia, dice, que hizo, vivirá. Ahora, vean lo que dice este 22. Dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Eso suena un poco a lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. Por eso voy a leer este salmo rápido. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sí? Es lo mismo que iba a pasar con estos impíos. Dice en el 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartase de sus caminos. Ahí está ya diciendo cómo el Señor va a transformar a estas personas, aunque tengan un título de impíos. Pero vean
el Señor dice que si hacen esto, si hacen lo otro, mucha gente dice, usted ya no tiene que hacer nada. Usted con que lo acepte, con que lo bautice, con que asista, ¿sí? Bueno, estamos viendo aquí lo contrario, ¿no? Aunque sea el Viejo Testamento, después se los voy a mostrar con el Nuevo Testamento. Ahí está un carácter de una persona impía, y nosotros éramos antes impíos, y el carácter de Dios nos transforma a hacer los detalles que dice aquí, junto con Él también. Por eso Él se pregunta en el 23 y dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Luego dice, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? Él está diciendo que cualquier persona que se sienta por muy mala, si se aparta de su mal camino, va a vivir. ¿Vivir qué? Para siempre, cuando ya cree en el Señor. Sí, porque tú no puedes ganarte el cielo con aceptar a Dios nada más y volverte a la vomitada como el perro lo hace, o volverte al lodo como lo hace el cerdo. Vamos a poner atención en esto. Dice en el 24, aleluya, dice, mas si el justo, oigan bien, aquí viene una persona que se dice ya ser, supongamos ya cristiana, ¿no? Es una persona que va a la iglesia, es una persona justa, es una persona que no mata, que no roba. Bueno, aquí está lo que va a decir el Señor de una persona justa. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad, oigan bien, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿verdad? El de arriba, vivirá él. ¿Y qué dice? Ninguna de las justicias que hizo le serán ¿cómo dice? Tenidas en cuenta. Quiere decir que si se portó bien todo el tiempo, pero empezó bien, como dice, empieza en el espíritu y termina en la carne, ¿qué es lo que dice Jehová? ¿O qué es lo que dice Dios? Ahí está. Dice que ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Cómo está eso? ¿Dios se está confundiendo? ¿Dios se está contradiciendo? No, de ninguna manera, porque lo que dice lo dice en todas partes, lo dice con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Y luego dice, ¿por qué? Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y alguien va a decir, bueno, no, que tenemos abogado para con Dios y que todos los pecados han sido perdonados, los de ahorita y los de después. O sea que de embalde está una Biblia, porque si tú vas a ser perdonado, si tú vas a ser ya puesto en el cielo desde que aceptaste, de embalde las congregaciones, de embalde el que te arrepienta, de embalde el vivir en santidad. ¿Para qué? Veamos bien lo que está escrito. Miren, vamos a ver algo muy tremendo y muy cerca del propio Dios. ¿Quién andaba con ellos? Los 70. ¿Se acuerdan de los 70 que mandó el Señor a predicar, a hablar de sus verdades? Estos 70, oigan bien, ya iban con autoridad de parte de Dios. Estos 70 ya iban ellos, un tipo Jesús, todos ahí en bola, predicando, hablando, sacando demonios. Vamos a ver qué pasó ahí. Si es cierto que no importa, si es cierto que no importa ni mencionar el que se pierda ¿cómo se llama? La salvación. Busquen conmigo Lucas 10:17. Amén. En Lucas 10:17, por eso tenemos que entender cómo el Señor, cuando están hablando las personas de algo con un tema, Él sale con otro tema que para la primera vista de nosotros no tiene nada que ver, pero cuando Dios revela el por qué dijo eso, entonces ya entendemos. ¿Sí? Oigan bien lo que pasó en Lucas 10:17. Dice el regreso de los 70, dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Sí? ¿O no? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, ¿había poder con ellos o no? ¿Había autoridad con ellos o no? Bueno, ahí vemos que sí, porque dicen que los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, aquí dice abajo, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, dice el Señor, y escorpiones. No solamente eso, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Tenían una fuerza como de tipo Dios o no? Los 70. ¿Eran poderosos o no? ¿Hacían milagros, se les sometían los demonios? ¿Los obedecían? Sí. Pero ¿qué dice el Señor enseguida? El verdadero gozo aquí está. Les dice en el 20,
pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¿Cómo así? Sino regocijaos, dice el Señor, de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Cuál importante era para ellos saber que es mucho mejor que guardes tú todo lo que Dios te ha dicho para que tu camino, tu santidad y tu final permanezcan en los cielos? Porque por eso cuando Él dice que le van a llegar y le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto. Entonces por eso vemos aquí en Lucas 10:17 que exactamente eso hicieron, ¿sí? Pero por eso les dice: pero no os regocijéis, dice el Señor, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y ahora, dice que los nombres escritos en los cielos, pero ¿dónde están esos libros? En los cielos. Por eso es necesario entender si es que se puede perder la salvación o no, ¿sí? Ahí vamos viendo ya todos los detalles de que mucha gente dice: no, usted ya es salvo y eso ya Dios no lo quita porque Él ya lo dio, entonces no fuera Dios, entonces no cumpliera. No, pero es que hay que ver lo que dice la palabra. Hay que ver todo lo que está escrito, como yo le he dicho siempre. Por eso vamos a ver un caso donde el Señor Jesucristo levanta una oración por los discípulos de Él, por su gente y por todos aquellos que iban a venir al Evangelio. Y voy a mostrar esto para que ustedes vean cuál es la clave de que tu salvación no se pierda. Sí, porque alguien va a decir: bueno, es que no es por obras, sino es por gracia. Eso siempre lo dice la gente. Y siempre buscan excusas para seguir fallando, para seguir pecando. Y dicen: no es por obras, es por gracia. Siempre lo van a decir. Pero ¿qué dice el Señor? Hablando con el Padre. Las palabras que Él dijo. Vamos a ver Juan 17:1. Gloria sea al Señor. Juan 17:1. Vamos a ver ahí qué tiene que ver eso con la salvación de los verdaderos cristianos. Y no es otra cosa más que guardar la palabra. Porque en el momento que el cristiano deja o se aparta de Dios, ya leíamos nosotros qué es lo que pasa. Lo leíamos en Ezequiel. Las cosas que ellos hicieron ya no les van a contar, ¿sí? Simplemente porque ya no se mantienen en el Dios verdadero, sino se mantienen en dioses falsos. No, pero es que se volvieron y cayeron. Bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice la Biblia para que la gente no tenga ninguna excusa. Pero quiero mostrar San Juan 17:1 primero, donde dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, dice el Señor, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego dice en el 2: como le has dado potestad sobre toda carne, ¿sí? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, ahí vamos ya viendo que el Padre manda un grupo de creyentes, de personas que van a ser para vida eterna. Amén. Por eso la unión de lo que dice el Hijo es parecido o igual a lo que el Padre deseaba también. Dice, va a aclarar en el 3 en qué consiste si usted tiene vida eterna o la puede perder, o de qué se trata esto. Bueno, hay gente que dice: yo asisto a una iglesia y ahí me predican bien a gusto, me hablan de esto, y entonces ellos piensan que por asistir ya van camino al cielo, aunque sea el pastor malo, aunque sea la doctrina mala, aunque no haya nada de verdad, aunque no exhorte, aunque no diga ninguna mentira, ningún misterio revelado. Ellos dicen: yo estoy en la iglesia y ahí voy para el cielo. Bueno, vamos a ver qué dice. En cuanto a que si cualquier templo es casa de Dios, dice en el 17:3: y esta es la vida eterna. Ahí va a decir ya cuál es la vida eterna: que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero. Tiene una coma y dice: y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, si su iglesia donde usted está le están dando todo, pero todo menos el conocimiento y la sabiduría de Dios, está en el lugar donde desafortunadamente usted no va a ver nunca la gloria de Dios. Porque aquí el hecho es este:
de vivir, de estar y de creer en lo que dice la Escritura. Dice, repito el 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego sigue diciendo ahí, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice Jesús. ¿Sí? O sea, Él te empezó y acabó la obra. Dice en el 5, pues, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Qué es lo que dijo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora, ¿qué nombre les diría? Nosotros pedimos en el nombre del Señor Jesús. Es el único nombre que se ha dado, dice la Biblia, a todos los hombres en la tierra. ¿Sí? Ahora, veamos toda esta unión de Padre e Hijo. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está la clave. Si tú tienes duda de que si tu salvación se puede perder, preocúpate como número uno, como dice el Señor, si tú estás guardando su palabra. Y me refiero a vivir la palabra, no a leerla. A leerla en tu casa y irte a asistir a servicios todos torcidos y chuecos que no son nada conforme a la doctrina de Jesús, porque eso lo hace mucha gente. Mucha gente lee su Biblia en su casa, dice, bueno, yo leo la Biblia, pero voy con el pastor y el pastor ni siquiera dice, pero ahí siguen tercos en esas iglesias. Oh, bueno, no es lo que dice la Biblia, pero a mí me gusta como predica, o a mí me gusta la comida que dan, a mí me gusta la música, a mí me gustan los coros, a mí me gusta el orden, a mí me gusta no sé qué, pero nada que ver con la salvación. Por eso hay que tener cuidado, porque aquí dice que este grupo que Dios le mandó al Hijo, se los dio, dice, y han guardado tu palabra. Ahí es donde tú puedes tener la seguridad que tu salvación nunca se va a perder. Ahorita vamos a ver más cosas. Amén. Dice en el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Si tenemos que entender que cuando Jesús habla Dios. No es nomás un hombre ahí maravilloso que no pecó, que lo crucificaron, que desangró, pero Dios está en el cielo y que Dios ve todo. O sea, no hay que enredar las cosas. Hay que entender que cuando Dios, más bien el Señor Jesucristo habla, es Dios hablando. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros tener la seguridad de que el que se pierde, pues, como dice la Biblia en la doctrina de Jesús, ya nada sabe y nada es. ¿Sí? Por eso esto es muy claro y muy fuerte. Gloria sea al Señor. Dice en el 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ese es el poder, la seguridad, la certeza de que tú vas al cielo y tienes vida eterna. Cuando permaneces en todo lo que te va a hablar a ti Dios a través de Jesús. Las revelaciones, lo que está escrito, el orden, todo. Es que si no, te en balde está la Biblia. Si tú ya creíste según eso, pero tú no vives conforme a la voluntad de Dios, Dios nunca te va a usar. Entonces nunca van a ver a Dios en ti, ni nunca van a creer en Dios por ti. Todos los que están así, ¿para qué les sirven a Dios? Para nada. Dios tiene que tener gente donde Él las va a usar y la gente va a ver a Dios en estos hombres por el carácter, por los frutos y por la obra que ellos van a hacer. ¿Sí? Por eso es de ponernos a pensar y decir, si nadie hiciera la obra de Dios, ¿cómo íbamos a creer los demás? ¿Por testimonio de quién? ¿De maravillas de quién? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Milagros de parte de quién, si nadie le va a importar y nadie se va a preocupar de la santidad y de guardarse para el Señor. Entonces, ¿quién en el mundo va a ir y les va a hablar? De embalde creyeron y de embalde recibieron porque no hacen nada. Pero si van al cielo, mentira, eso no es así. ¿Sí? Porque se han vuelto al santo mandamiento. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿está muy claro eso aquí o no? Por eso, lo repito otra vez, o más bien vean lo que dice aquí, en San Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste,
yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y mucha gente va a decir, ¿ya vio? Ninguno de los que Dios llama se va a perder. ¡Wow! Pero veamos bien lo que está escrito, veamos bien toda la Biblia, escudriñemos para podernos dar cuenta si se pierde la salvación o no. Porque mucha gente dice, no, no se pierde. Y la gente lo usa eso como una luz verde para portarse de lo más impío y de lo más diablo que se puede en la vida, sabiendo que ellos pueden, de acuerdo a su forma de ver, no a lo que Dios les dice, arrepentirse y que Dios los guarde otra vez. ¿Sí? Eso no es así. Eso no es así. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, esa es otra cosa. Cuando nosotros tentamos a Dios, esa es otra cosa. Cuando nosotros usamos otros dioses con D minúscula, es otra cosa. Vamos a ver qué dice aquí enseguida. Vean bien, muchos dicen, y tienen estas declaraciones en todas las iglesias, que somos sellados, ¿verdad? Y que es imposible que Dios nos quite los sellos y nos mande hasta el infierno. Pero veamos qué dice la Escritura en cuanto a los sellos que Él pone a sus escogidos, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, usted está mal, esa doctrina no existe. La salvación no se puede perder porque entonces Dios no fuera todopoderoso, Dios no... Pero espérense, ¿cuál es tu trabajo como creyente? ¿Nomás creer y volverte al mundo, aborrecer las cosas de Dios, servir de tropiezo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿O santificarte? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1:11. Que Efesios 1:11 es algo muy hermoso para todos los que estamos en Cristo Jesús y nos aseguramos de sus verdaderas verdades acerca de ser salvos. Fíjense bien, y voy a usar este libro para que sea Él mismo el que nos saque a la verdad. Fíjense cómo dice Efesios 1:11. Para ser un poco cortos en esto, dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Amén a eso. Habiendo sido predestinados. Oigan bien desde dónde viene todo. Porque mucha gente dice, Él me formó en el vientre. Amén a eso. Pero vamos a seguir leyendo. En Él asimismo fuimos herencia, habiendo sido predestinados. Amén a eso. Es parecido a lo que veníamos hablando la semana pasada, con que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí es algo similar. Habiendo sido ya predestinados, ¿verdad?, conforme al propósito, oigan bien aquí, del que hace todas las cosas. O sea, ahí ya viene que un propósito para ti, ¿de acuerdo a quién? A tu deseo, a tu corazón, a tu vida privada, a tu trabajo, a tu familia. No, es un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, pero en ti. Entendamos eso, entendamos que cuando ya Dios te habla, cuando ya Dios, tú vas a caminar como cristiano o cristiana, ya te debes tú al Señor de señores. Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a mostrar, Él es el que te va a hacer dejar todo lo que tienes que dejar para la honra y la gloria del Señor. Por eso dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y no para ahí, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hoy no más. Si tú creíste en el Señor, tenías 18 años o 15 y te vuelves al mundo, te vuelves a las drogas, te vuelves a adorar becerros de oro, te vuelves a hacer cosas que Dios aborrece, ¿tú crees que tú eres para alabanza de su gloria? ¿Tú crees que tú eres las primicias en el Señor? ¿Tú crees que eres un vaso de honra? No. Tú mismo estás haciendo todas estas cosas. Dios no te está forzando, sino que tú mismo escoges después de haber sabido. Por eso dice en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si nosotros tenemos que ser una parte muy hermosa en la vida de Dios, como familia, como individuos. Por eso dice que seamos para alabanza de su gloria. Y luego dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aleluya. Y luego aquí con relación al sello, que todos dicen que es imposible que Dios te lo quite si ya te lo dio. Pero no es que Él te lo quite, es que tú te vuelves, como dice Él, al santo mandamiento. Dice en el 13, en Él también vosotros, oigan bien esta declaración, para que vean que yo voy a hablar de todo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, todo viene y cae en las mismas cosas en la palabra de verdad. Dice, tiene una como dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Ahí ya no fue
ni está hablando de la cruz del Calvario, no está hablando específicamente de ser rociados por la sangre, de haberlo declarado, de haberlo dicho, no, sino que aquí ya viene avanzando la cosa en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Bueno, aquí dice que habiendo oído la palabra de verdad, o sea, aparte de creer, tienes que ir a oír la palabra de verdad para mantenerte en santidad y mantenerte en el camino de Dios, porque tú no puedes, dice él, que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo está esos que creen y se separan? ¿Estarán haciendo, como dice aquí, alabanza de su gloria? No, porque no pueden hacer nada sin él. ¿Y qué es lo que van a hacer? Nada. Por eso dice aquí que a todos estos que se guardan y van haciendo paso por paso lo que dice el Señor, porque a mucha gente le molesta eso. Mucha gente dice, no, usted ya no está esclavizado. Usted ha sido libre de no sé qué. Usted ahora pertenece a la ¿cómo le llaman? A todas las cosas que el Señor no esclaviza a nadie, ni dice por gracia, es que no, pero miren lo que dice en el 13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, como número 1, dice el evangelio de vuestra salvación. Sí, si en tu iglesia no hay palabra de verdad, no hay evangelio de salvación, algo anda mal ahí. Porque entonces no sé dónde va a quedar tu salvación, porque esto está relacionado con eso. Dice, y habiendo creído en él, oigan todo lo que es. Dice, después fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, o sea que fuiste apartado, sellado para una promesa. Cuando a ti te hacen una promesa, te la dan ahí, ¿no? Hasta después viene la promesa, ¿no? La promesa te dice, yo te voy a dar esto, pero es hasta el final del día. Te prometo algo y la promesa ahí está.